Para entender un poco diuréticos podemos clasificarlos en distintos grupos, bien sea depende de su mecanismo farmacológico, como los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los de tipo osmóticos, diuréticos del asa de Henle, tiacídicos y similtiazida, inhibidores del transportador de sodio o antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. También los podemos dividir dependiendo de su eficacia, y lo que quiere decir la eficacia es cuánta cantidad o cuánto porcentaje de la carga filtrada de sodio estos diuréticos son capaces de excretar. Los que tienen eficacia baja, tienen menor al 5% de la carga filtrada de sodio, son capaces de excretarlo. Los de eficacia media entre 5 a 10 y los de eficacia alta mayor a 10. De alta solamente están los diuréticos de asa. De eficacia media solamente los tiacídicos y similtiacidas, y el resto son de eficacia ligera o eficacia baja. ¿Okay? También podemos dividirlos dependiendo del sitio o el lugar en el cual actúen en la nefrona. Hay unos que actúan en el túbulo contorneado proximal, hay unos que actúan en el asa de Henle, como es el caso de los diuréticos del asa. Hay unos que actúan a nivel del túbulo contorneado distal, y bueno, ahí entonces dividimos el túbulo contorneado distal proximal, túbulo contorneado distal, valga la redundancia, ¿ok? Para entonces saber y decir dónde actúan los diuréticos tiacídicos y dónde actúan los otros que actúan un poco más distal en el túbulo contorneado distal, como los inhibidores del ENaC y los antagonistas receptores de mineralocorticoides. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es este cuadrito en el cual, si bien puede ser muy complicado a primera vista, entonces vamos a explicarlo poco a poco cuáles son los cambios tanto hidroelectrolíticos como en el feedback tubulo-glomerular, que es lo que les van a preguntar, y la tasa de filtración glomerular y además el flujo sanguíneo renal. ¿Okay? El feedback tubulo-glomerular no es más que este mecanismo fisiológico que tiene el cuerpo para regular la tasa de filtración glomerular y a su vez el flujo sanguíneo renal, dependiendo de qué es lo que esté ocurriendo dentro del glomérulo. ¿Okay? Y va en distintos pasos. Cuando hay, por ejemplo, un aumento de la tasa de filtración glomerular, lo que hay es un paso de moléculas desde la arteriola aferente hacia la arteriola eferente, y las moléculas que se puedan filtrar pues se van a filtrar. ¿Okay? Esas moléculas que se van a ir filtrando por acá, por el túbulo contorneado proximal, entonces van a ejercer una presión osmótica. ¿Okay? Van a ejercer una presión osmótica porque estos son solutos que son osmóticamente activos, y en el caso de que exista un aumento en la concentración de cloruro de sodio, o mejor dicho, de partículas osmóticamente activas, pues entonces esto será sensado por un grupo de células que están en el túbulo contorneado distal, ¿okay? Que son las células de la mácula densa. ¿Okay? Estas células de la mácula densa cambian o sensan entonces estos cambios en la osmolaridad del fluido tubular. ¿Okay? Si existe entonces un aumento de la filtración glomerular, habrá entonces mayor cantidad de moléculas osmóticamente activas que estarán filtrándose en la nefrona, ¿okay? En el glomérulo, y luego mayor cantidad de moléculas que llegará hacia el túbulo contorneado distal y que serán sensadas por las células de la mácula densa. Entonces esto lo que hace es activar al aparato yuxtaglomerular, y este a su vez lo que hace es hacer la constricción de la arteriola eferente. Todo esto como un mecanismo de feedback para controlar entonces cuál es la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, dependiendo de cuáles son o cuánta cantidad de partículas osmóticamente activas existan o lleguen, mejor dicho, al túbulo contorneado distal. ¿Okay? Entonces, lo que depende de esto, o lo que quiere explicar, es que en dependencia de lo que exista en el túbulo contorneado distal, va a ocurrir cambios en la tasa de filtración glomerular. ¿Okay? Y esto será más adelante, vamos a explicar cuáles son los cambios que se dan con cada uno de ellos. Vamos a empezar con los diuréticos osmóticos, que, como su nombre lo indica, su mecanismo de acción es simplemente arrastre osmótico. Son partículas que son grandes, son partículas que pueden ser filtradas por el glomérulo, y al ser filtradas en el glomérulo, entonces, al ser muy grandes también no se reabsorben. ¿Okay? Lo que ocurre es que como existe una gran cantidad de partículas que son osmóticamente activas dentro de la luz tubular, pues lo que va a haber es un arrastre de agua. ¿Okay? Un arrastre de agua desde los vasos sanguíneos hacia el túbulo renal. Y esto lo que hace es, al final del día, una mayor excreción de agua. ¿Okay? Y esto se pueden ver como en los diuréticos osmóticos, como lo son el manitol, como es la glicerina, como es la urea.
Diuréticos que se encargan de actuar en el túbulo contorneado proximal, uno de ellos es los de la anhidrasa carbónica, aunque también los diuréticos osmóticos también pueden actuar en esta porción de la nefrona. Las partículas o los solutos que son filtrados, en el caso del glomérulo, son glucosa, sodio, bicarbonato y si administras también diuréticos osmóticos, pues también estos podrán ser filtrados. Recordemos que es una barrera que es selectiva y que cosas como las proteínas que están cargadas negativamente, pues no van a pasar por este proceso de filtración. Una vez están filtrados, entonces vamos a nosotros repasar un poco la fisiología general de la reabsorción en el túbulo contorneado proximal y lo más importante, lo que nos compete en esto es la reabsorción de sodio y bicarbonato. Una vez son filtrados estos dos solutos, entonces tenemos que buscar maneras de incorporarlos hacia nuestras células y por supuesto hacia el torrente sanguíneo. En cuanto al sodio, el sodio pues entonces estará en una mayor concentración en el lumen y o la única manera que tenemos para pasarlos en caso del túbulo contorneado proximal es mediante transportadores. ¿Okay? Estos transportadores, en este caso el contratransportador de sodio con hidrogeniones, se basa en un principio que es la electroneutralidad. Siempre y cuando tú introduzcas una partícula, una molécula que tiene una carga, tendrás que sacar de la célula una molécula o una partícula con la misma carga. En el caso del sodio, vamos a reabsorber sodio. En el caso del sodio, entra una partícula de sodio y tiene que salir entonces otra con una carga positiva en el caso de los protones o hidrogeniones. Entonces, por cada molécula de sodio que entre, sale una de hidrogenión. Una vez este sodio dentro de la célula, pues va a ser entonces reabsorbido hacia la sangre gracias a nuestra bomba sodio-potasio que está en la membrana vasolateral de todas las células y que se encarga de mantener el gradiente de concentración tanto del sodio como del potasio. Ok. Una vez entonces reabsorbido este sodio, vamos a ver qué es lo que se hace con el bicarbonato. El bicarbonato se une junto a este hidrogenión que acaba de salir gracias al contratransporte con sodio para formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico va a ser escindido por una enzima, que es lo importante de este tema, que es la anhidrasa carbónica. Este escinde al ácido carbónico en CO2 y agua. ¿Okay? Este CO2 ahora va a entrar a la célula, ya que este sí puede difundir, y luego se va a unir con el agua para formar ácido carbónico otra vez, y luego disociarse en hidrogeniones y HCO3 o bicarbonato. De nuevo, ahora, estos mecanismos lo que nosotros necesitamos para poder reabsorber el bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. ¿Okay? ¿Por qué no se hace? Bueno, porque el bicarbonato es una molécula que es un poco más grande que el sodio, no puede pasar por transportadores, no tiene transportadores, entonces el cuerpo lo que hace es, con esta trampa de la anhidrasa carbónica, pues sintetizar bicarbonato de nuevo dentro de las células, pero que al final del día se esté reabsorbiendo todo el que esté filtrado. ¿Okay? Una vez dentro de la célula el bicarbonato, entonces estará en mayor concentración que en la sangre, por lo que lo lógico es que pase hacia la sangre. ¿Pero cómo lo hace? Mediante otro transportador, otro contratransportador, como es el contratransportador de bicarbonato con cloro. Se rige igualmente por este principio de electroneutralidad. Si sale de la célula un componente, una partícula con cargas negativas, tiene que entrar una con partículas de cargas negativas, que en este caso es el cloro. Una vez ya viendo cómo funciona normalmente la fisiología de la reabsorción de estos dos iones, ¿okay? Entonces vamos a ver cómo actuamos nosotros de manera farmacológica para aumentar o disminuir la diuresis. En el caso de los diuréticos, que son inhibidores de la anhidrasa carbónica, como su nombre lo dice, inhiben a esta enzima, que es la anhidrasa carbónica, que tiene dos subtipos. Un subtipo 2, que está dentro de la célula, y eso es pregunta de examen, y un subtipo 4, que está en el borde luminal. ¿Okay? La subtipo 4, entonces, es la que se encarga de escindir al ácido carbónico en CO2 y agua, y la subtipo 2 es la que se encarga de la unión del agua con el CO2 para formar ácido carbónico. Ok, entonces nosotros inhibimos a esta enzima que se encarga de realizar estas dos acciones. Por lo tanto, no habrá la escisión del ácido carbónico en CO2 y agua y por lo tanto disminución en la reabsorción de bicarbonato. Lo que quiere decir que habrá una mayor concentración de bicarbonato en la orina. ¿Okay? Ya que no se está reabsorbiendo por este mecanismo, ya que tenemos bloqueada esta parte del mecanismo que se encarga de reabsorberlo. ¿Okay? En cuanto al sodio, bueno, con el sodio ocurre una cosa interesante y es que nosotros al inhibir la anhidrasa carbónica
Entonces estaremos bloqueando esta parte. Y por supuesto, la manera que tenemos nosotros para reabsorber el sodio es mediante un canal. Y este canal se rige por este mecanismo que le dije de electroneutralidad. Entonces, para nosotros poder reabsorber una molécula, una partícula de sodio, tenemos que sacar un hidrogenión. Y este hidrogenión viene de todo este intercambio dependiente de la anhidrasa carbónica. Lo que quiere decir que si nosotros bloqueamos a la anhidrasa carbónica, pues no existirá CO2. El CO2 entonces estará disminuido entre las células, se formará menos entonces ácido carbónico, y de este ácido carbónico dentro de la célula es que sale el hidrogenión que nosotros vamos a utilizar para poder reabsorber el sodio. Entonces, en resumidas cuentas, al existir una inhibición de la anhidrasa carbónica, hay disminución de la concentración de hidrogeniones dentro de la célula y por lo tanto no hay hidrogeniones que podamos cambiar por el sodio, ¿okay? Entonces, hay una disminución de la reabsorción de sodio por este mecanismo y por supuesto un aumento de la excreción de sodio, ¿okay?, en este tipo de diuréticos. Ok, entonces una vez ya revisado cómo hace el cuerpo para realizar estos cambios hidroelectrolíticos, podemos ir armando nuestro cuadrito, ¿okay?, en el cual tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, en cuanto al sodio, sabemos que hay una disminución de la reabsorción de sodio dada por que hay menos biodisponibilidad de hidrogeniones. Entonces, la excreción de sodio se verá aumentada. A su vez, también la excreción de potasio se verá aumentada, ya que hay menor cantidad de sodio que puede ser intercambiado en la bomba sodio-potasio y por lo tanto disminución del nivel de potasio. Siempre que exista una excreción de sodio, esta vez irá acompañada de cloro, por lo tanto hay aumento en la excreción de cloro. El calcio y el magnesio no se verá cambiado, ya veremos por qué y en cuáles diuréticos sí se ve cambiado, y la excreción de bicarbonato también está aumentada, ¿okay? Hay disminución en la excreción de hidrogeniones porque simplemente al bloquear la anhidrasa carbónica no habrá hidrogeniones que se formen dentro de la célula y por lo tanto no cambiaremos estos hidrogeniones y es la causa por la cual hay menor reabsorción de sodio. En cuanto al feedback túbulo-glomerular, los inhibidores de anhidrasa carbónica son los únicos que hacen o que aumentan este feedback túbulo-glomerular y esto se da por el mismo mecanismo que hemos explicado en esta parte. Estos actúan en el túbulo contorneado proximal y entonces aumentan la excreción de moléculas como el sodio y el cloro. Siempre que exista excreción de sodio, existirá excreción de cloro. Entonces, al actuar en el túbulo contorneado proximal e inhibir la reabsorción de sodio y de bicarbonato, estas son moléculas que son osmóticamente activas, viajarán por todas las porciones de la nefrona y luego llegarán al túbulo contorneado proximal y luego de ello entonces serán sensados por la mácula densa y las células del aparato yuxtaglomerular, lo cual al final del día lo que hace es contracción de la arteriola eferente y disminución del flujo sanguíneo renal. Es por esto que los inhibidores de anhidrasa carbónica son los únicos que se encargan de activar este feedback túbulo-glomerular o retroalimentación negativa túbulo-glomerular, en la cual hay un aumento de partículas osmóticamente activas que hacen que disminuya el flujo sanguíneo renal. El siguiente grupo de fármacos actúa en la siguiente zona que nos viene de la nefrona. Ya vimos entonces los que actúan en el túbulo contorneado proximal, ahora vamos a ver los que actúan en el asa de Henle. En el asa de Henle existe este cotransportador triiónico que se encarga de reabsorber a 3 moléculas de sodio, de potasio y 2 de cloro, siguiendo el principio de electroneutralidad. ¿Okay? Entonces, una vez que se reabsorbe una molécula de sodio, se reabsorbe una molécula de potasio y se reabsorbe 2 moléculas de cloro. Una vez dentro de la célula, el sodio entonces estará listo para ser reabsorbido hacia la sangre gracias a la bomba sodio-potasio. ¿Okay? El potasio, una vez entra, entonces estará en mayor concentración dentro de la célula y recordemos que existe un canal que está semiabierto o abierto parcialmente, que es de potasio, que va entonces a sacar el potasio de la célula, ¿okay? Mientras que el gradiente se va a mantener gracias a la actividad de la bomba sodio-potasio. En cuanto al cloro, las 2 moléculas de cloro que entran dentro de la célula, entonces esta estará en mayor concentración dentro de la célula que en la sangre, y este gradiente de concentración lo que hace es que promueve el paso de moléculas de cloro hacia la sangre, ¿okay? Entonces, cuando se reabsorbe esta molécula de sodio,
y se reabsorbe una molécula de potasio y se reabsorben 2 de cloro, pues lo que existe entonces es este principio de electroneutralidad. Y una vez que el potasio, que es el que está entonces en mayor concentración y va saliendo por este canal que siempre está abierto, hace que entonces exista ahora un gradiente positivo en el lumen de las vías urinarias y repele las cargas positivas, como en el caso del magnesio y el calcio, que por vía paracelular entonces van a ser reabsorbidos hacia la sangre. Lo que ocurre con este tipo de diuréticos o diuréticos de asa es que se encargan de inhibir o bloquear a este cotransportador triónico. Entonces hay un aumento de la excreción de sodio porque está bloqueado este transportador, ya no lo vamos a reabsorber. Un aumento de la excreción de potasio porque está bloqueado de nuevo el transportador triónico y no lo vamos a reabsorber. Y un aumento de la excreción de cloro porque está bloqueado el triónico y no lo vamos a reabsorber. Con el magnesio y el calcio ocurre exactamente lo mismo. Hay un aumento de la excreción de magnesio y un aumento de la excreción de calcio. Este no es dependiente del bloqueo del cotransportador triónico, sino que este bloqueo del cotransportador triónico hace que entren menos moléculas de potasio a la célula y que este gradiente que se encargaba de hacer que el potasio salga de la célula por este transportador y que ahora existan mayores cargas positivas en el lumen y que por repulsión de cargas el magnesio y calcio entraran por vía paracelular, ya no existe. ¿Okay? Entonces, básicamente estos tres, sodio, potasio y cloro, gracias a el bloqueo o inhibición del cotransportador triónico, que se verán excretados en mayor proporción, pero magnesio y calcio, ya que no existe este gradiente, ¿okay? Ya que no existe la repulsión de cargas, disculpen, entonces no serán reabsorbidos por vía paracelular. En resumidas cuentas, entonces hay un aumento de la excreción de sodio, de potasio, hay un aumento de la excreción de cloro, un aumento de la excreción de magnesio y un aumento de la excreción también de calcio. Entonces podemos ir armando ahora nuestro cuadrito de los diuréticos de asa. Entonces, en cuanto al sodio, bueno, hay aumento de la excreción de sodio. En cuanto al potasio, aumento de la excreción de potasio. En cuanto a los hidrogeniones, pues hay aumento de la excreción de hidrogeniones. Hay aumento de la excreción, y lo más importante, de calcio y de magnesio a su vez. Y siempre que exista salida de sodio, hay también salida de cloro. En cuanto al bicarbonato, pues puede ser también excretado o cambiante. Y bueno, veremos entonces qué pasa con el feedback túbulo-glomerular. Los diuréticos de asa tienen una particularidad y es que ellos actúan mediante las prostaglandinas en el sistema venoso. Entonces aumentan la capacitancia venosa. La capacitancia es esta capacidad que tienen las venas para distenderse y alojar mayor cantidad de sangre y por lo tanto estos disminuyen la precarga del corazón. ¿Okay? Entonces pueden ser utilizados en el caso de insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca aguda, en el cual hay edema agudo de pulmón. Este tipo de fármaco se puede utilizar para secar o drenar a el organismo, bien sea por este mecanismo diurético o por este mecanismo entonces que hay aumento por este mecanismo que hay aumento de la filtración glomerular. ¿Okay? Entonces, gracias a esta acción de las prostaglandinas, hay vasodilatación. Al haber vasodilatación, mayor cantidad de sangre va a llegar a las venas y también a las arterias y por eso hay aumento del flujo sanguíneo renal. Entonces, ¿qué hacen los diuréticos de asa en el caso del feedback túbulo-glomerular? No lo cambian. El único que cambia o que actúa con el feedback túbulo-glomerular es cualquiera que actúe o cualquiera que haga cambios drásticos en la concentración de solutos osmóticamente activos, como lo son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que actúan en esta parte, que actúan en el túbulo contorneado proximal. Siguiendo con el orden de la nefrona, entonces el siguiente grupo farmacológico que nos toca es ver los que actúan en el túbulo contorneado distal, y este lo vamos a dividir en dos: túbulo contorneado distal en su porción proximal, túbulo contorneado distal en su porción distal, valga la redundancia. Los que actúan en el túbulo contorneado distal en su porción proximal son los diuréticos tiacídicos y los diuréticos similtiazida o tiazid-like. Entre los tiacídicos, hidroclorotiazida y clortriazida, y entre los tiazid-like, indapamida, clortalidona y metolazona. ¿Okay? Lo normal que ocurre en esta porción de la nefrona es que exista reabsorción de sodio y cloro por este cotransportador que se llama así, cotransportador de sodio y cloro.
Una vez hay aumento de la concentración de estos dos iones, de sodio y cloro, entonces estos estarán en mayor concentración intracelular que vascular. Por lo tanto, el gradiente de concentración irá hacia la reabsorción. Es decir, el sodio se va a reabsorber mediante la activación de la bomba sodio-potasio. Y el exceso de cloro entonces va a ser reabsorbido mediante este transportador de cloro. También tienen una particularidad estas células proximales del túbulo contorneado distal, que tienen la reabsorción de calcio, que es dependiente del aparato hormona. ¿Okay? Cuando existen bajas concentraciones de calcio en la sangre, hay aumento de la síntesis de aparato-hormona. Este aumento de la síntesis de aparato-hormona, entre otras cosas, lo que hace es aumentar la síntesis de este transportador que se encarga de reabsorber el calcio en esta porción del túbulo renal, y además también además de aumentar la síntesis, también la movilización de este canal hacia la luz, entre otras cosas. ¿Okay? Entonces lo que hay es un aumento de la reabsorción de calcio hacia dentro de las células, y siempre que nosotros querramos mover o movilizar un ion de un lado de la membrana hacia otro, tendremos que mover otro en contraparte. En este caso es el sodio. Cuando queremos mover el calcio, que ahora está aumentado en las células, hacia la sangre, tenemos que mover otro ion de la misma carga, en este caso es el sodio. Entonces existe este contratransportador de sodio con calcio. ¿Okay? Los diuréticos tiazídicos actúan en esta parte inhibiendo el cotransportador sodio-cloro que está ubicado en las células del túbulo contorneado distal en su porción proximal, y por lo tanto hay disminución de la reabsorción de estos dos iones. Entonces hay mayor cantidad de sodio en la orina, mayor cantidad de cloro en la orina, hace arrastre osmótico, y por eso es que son diuréticos. Sacan agua o hacen que el paciente orine más. Esta hiponatremia transitoria o esta disminución de la reabsorción de sodio en la sangre no es tan significativa como para causar hiponatremia, valga la redundancia, ¿ok? Entonces, lo que ocurre con el calcio, lo que ocurre con la reabsorción de calcio, es que cuando uno tiene bloqueo a este nivel, a nivel del cotransportador sodio-cloro, hay disminución de la concentración de sodio de manera intracelular, y por lo tanto existirá mayor concentración extracelular. Esto hace que el gradiente vaya hacia dentro de las células tubulares renales, y en contraposición entonces hay salida o absorción de iones calcio hacia la sangre, lo que causa hipercalcemia y disminución de la excreción de calcio. ¿Okay? Hay un aumento de la reabsorción de calcio que es dependiente de esta disminución de la reabsorción del mismo por parte del bloqueo del cotransportador sodio-cloro, disminución de la reabsorción del mismo, menor concentración acá que en la sangre, movimiento de sodio hacia las células, y este movimiento de sodio hacia las células en contraposición de este movimiento de iones calcio hacia la sangre. Entonces, en resumen, hay hipercalcemia porque existe una activación de este transportador, siempre recordando el principio de electroneutralidad, debido a que se mueven bastantes iones de sodio hacia dentro de las células tubulares renales, que en este caso está en menor concentración porque no lo estamos absorbiendo. Entonces lo que hay es un aumento de la absorción de calcio, menos calcio que estamos excretando, y una disminución de la absorción de sodio. Entonces sale sodio, al salir sodio también sale agua porque son osmóticamente activos, y hay disminución de la reabsorción de calcio. Entonces podemos seguir llenando el cuadrito en el cual los diuréticos tiazídicos, como todos los diuréticos, lo que hacen es aumentar la excreción de sodio, aumentan también la excreción de potasio. En cuanto a los hidrogeniones, pues estos también aumentan la excreción de los hidrogeniones, y lo más importante es que no hacen o no actúan en la reabsorción de calcio y de magnesio, sabiendo que la reabsorción de calcio y de magnesio, o la reabsorción de calcio en general, se da por vía paracelular en el asa de Henle, y se da por este canal, en el caso de calcio, se da por este canal en las células del túbulo contorneado proximal. En cuanto al cloro, sabemos que también es un inhibidor del cotransportador de sodio-cloro, entonces también está aumentada su excreción, y en cuanto al bicarbonato, pues también puede o no estar aumentada. Una cosa particular es que todos estos tipos de diuréticos no cambian en el feedback tubuloglomerular. El único que activa el feedback tubuloglomerular son los diuréticos de tipo inhibidores de la anhidrasa carbónica.
Y por último tenemos a los diuréticos que actúan en el túbulo contorneado distal, pero en su porción más distal, valga la redundancia. Tenemos dos tipos de ellos, que son los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona, eplerenona y la finerenona, y los ENaC, o bloqueadores de este segundo canal de sodio, que con esto tenemos la milorida y el triamtereno. Lo normal que ocurre entonces es que hay una reabsorción mínima de sodio gracias a este canal ENaC. Entonces esta reabsorción de sodio se da tal cual como los otros mecanismos. Ahí aumenta la concentración de sodio intracelular y se activa la bomba sodio-potasio para sacarlo hacia la sangre. Pero también en estos hay los canales de ROM, que se encargan de excretar al potasio en esta porción de los túbulos, ¿ok? Tenemos dos maneras de actuar con estos dos canales. Uno es inhibir o antagonizar a la aldosterona. La aldosterona es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales y tiene tres acciones. Una, aumenta la síntesis de estos canales ENaC. Como 2, aumenta la síntesis y la acción de las bombas sodio-potasio. Y como 3, aumenta la apertura, síntesis también de estos canales de potasio. Es decir, nosotros al inhibir todas estas tres cosas, pues estará bloqueado este canal ENaC y por eso su efecto diurético. Y además también se disminuirá la acción de la bomba sodio-potasio en esta parte, porque hay disminución de su síntesis, disminución de su acción. A su vez también hay bloqueo de esta salida de potasio hacia el lumen, y es por esto que estos antagonistas receptores mineralocorticoides se denominan diuréticos ahorradores de potasio, ¿okay? Entonces lo que van a hacer es que aumentan la excreción de sodio, aumentan por supuesto la excreción de agua, la excreción de cloro, y en cuanto al potasio, estos disminuyen la excreción de potasio, ¿okay? Este es entonces el único cambio que existe con respecto a los otros. Y los ENaC pues actúan prácticamente de la misma manera. Entonces podemos concretar ya nuestro cuadrito en que los inhibidores de este canal ENaC pues aumentan la excreción de sodio, al igual que los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Y lo importante es que ambos son ahorradores de potasio. O sea, uno de sus efectos secundarios es la hipercalemia, porque disminuyen la excreción de potasio por parte de las células del túbulo contorneado distal en su porción más distal. En cuanto a los otros iones, pues no cambian, ninguno de ellos cambia. Y en cuanto al cloro, siempre que se movilice un ion de sodio, pues también se movilizará un ion de cloro. En cuanto al bicarbonato, estos pueden o no aumentar la excreción de ellos, pero lo importante que se lleven de estos y que tienen que hacer es que no hacen que se excrete potasio, por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio.